¿Qué onda, filósofos y filósofas? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos el día de hoy. Bienvenidos a su podcast, Filosofía de Barrio. Te saluda con muchísimo gusto tu amigo, el señor locutor. Espero el día de hoy te encuentres bien ahí donde te encuentras. Deseo que tú y tu familia y todos tus seres amados se encuentren excelentemente bien. Respirando, familia, qué bendición, qué maravilla poder estar de nueva cuenta aquí en este bendito micrófono que tanto amo y que cada vez amo más. Y que cada semana me emociono más y me aferro más a él. Filósofos, filósofas, porque la filosofía de barrio llegó para quedarse en mi vida, en la tuya y en el de todos aquellos que quieran estar en nuestra comunidad. A todos aquellos que ya nos escucharon, que nos siguen, que nos comparten, gracias, de verdad gracias por ser parte de este sueño. Aquellos que no nos conocen, bueno, ya nos conocerán. He estado pensando mucho en esto que se ha vivido en estas últimas 12, 13 semanas aproximadamente que tenemos trabajando en la filosofía de barrio. No les he platicado más allá de lo que, bueno, ya expusimos en capítulos anteriores, pero les quiero compartir un poco más del fondo de esto. Un gran amigo mío que es el productor del programa, mi gran amigo José Luis Amador, se los presento. Mi amigo, en su momento tuvimos una reunión de trabajo para otro proyecto que teníamos entre manos. Absolutamente nada tenía que ver con la filosofía de barrio, con el podcast como tal, o con la generación de contenido. Y tomamos algunos cafés porque somos adictos al café, mi amigo y yo. Tomamos varios cafés explorando situaciones, investigando temas de aquello que en ese momento desarrollábamos. Les hablo hace 4 o 5 meses de esto. Viene a mí en una noche de insomnio, de esas que de repente llegan, de esos momentos de ansiedad que tocábamos en el capítulo 8, de futuro, de futurización, de exceso de futuro. Y llegan a mí ideas de este proyecto que hoy en día estamos desarrollando con mucha emoción. Y recuerdo que casi amaneciendo le hablé a mi amigo. Le digo, oye, ocupo platicar contigo, tengo unas ideas. Él es un genio en todas estas cosas. Me encanta lo que hace. Me encanta cómo lo hace, cómo lo vive, cómo lo vibra. Y cuando le comparto el interés de querer desarrollar el programa, el podcast, pues se fue de espaldas, ¿no? Se le desorbitaron los ojos porque traíamos en avanzada ya diferentes temas de una índole completamente opuesta, pero al mismo tiempo vi el fuego en sus ojos de lo que le estaba platicando, porque el señor locutor es algo muy emocionante para nosotros. En adelante empezamos a charlar de a poco, le empecé a compartir ideas que tenía desde hace 3, 4, 5 años cuando publiqué La Fuerza de los Recuerdos, mi primer libro. Después escribí un par de novelas, varios cuentos, por ahí inicié otro libro de autoayuda y le comenté desde la perspectiva del conferencista ideas de poder transmitir muchas de esas ideas en un programa digital de audio que lo imaginé en un principio de entrevista, no tanto como el monólogo que estamos desarrollando el día de hoy en esta primera temporada. Y fue fascinante cuando hicimos el match, cuando hicimos el clic de decir, vamos a darle forma a la filosofía de barrio, vamos a construirlo.
Les hablo justamente de esas 12, 13 semanas que les menciono. Fue mágico porque esas siguientes 4 semanas fue moldear el contenido, moldear la idea, construir los vínculos, generar la infraestructura necesaria para desarrollar el programa, para grabarlo, las plataformas, las redes sociales. Es un trabajo titánico cuando se hace desde la pasión, desde el compromiso, desde el amor a hacerlo bien, desde la inventiva de personas formales, personas entregadas, personas con el ánimo de construir algo padre, como es el caso de nosotros aquí en el equipo. Y a la 4ª semana se lanza, 4ª, 5ª semana, si mal no recuerdo, se lanza el capítulo 1. Ese capítulo 1 que les he mencionado quedó para la posteridad, es el más cortito, fueron 20 minutos, donde los grabo lleno de miedo, lleno de nervios, lleno de incertidumbre, pero al mismo tiempo de pasión, de fuego, que me enaltecía las emociones y me ponía el cuero chinito. Y luego que lo grabamos y que empiezan a salir los clips, que se empiezan a editar, que se empieza a editar el sonido, el audio, y que se sube a las redes y que aquello empieza a generar movimiento, familia, ese momento fue fantástico, fue hasta cierto punto dramático de interpretar de la mejor manera lo que se estaba viviendo. Estábamos consolidando particularmente un sueño de varios años que se cristalizó gracias a un par de cosas. Una, a encontrarme con la gente indicada, con gente llena de amor, de pasión, de luz, de sabiduría en lo que hace. Y la otra es darle forma a sueños y luchar fervientemente por hacer realidad aquello en lo que se cree, en lo que se confía. Y no porque me crea bueno haciendo esto, familia, porque me emociona mucho compartir siempre. Les he dicho aquí en el programa y toda mi vida lo he dicho con personas que me conocen bien, que compartir real es una pasión que tengo y comparto con el afán de mostrarme, de manifestarme, de escucharme y de ver aquello que estoy diciendo con mis hechos y ver qué tan coherente o no estoy. Y compartirle a alguien a su vez, como lo hago aquí en el programa, algo que en un momento dado, ojalá, con la bendición de Dios, pueda servirles, pueda ser de alguna utilidad, porque la filosofía de barrio tiene ese doble propósito: mostrarme, verme, escucharme, trabajar mi sobriedad emocional, ya se los he dicho, física, mental, mi integridad, retarla mostrando conceptos de vida personales, vividos, experimentados, hasta cierto punto evolucionados, y otros no tanto, donde estoy en una guerra constante en mi día a día por ser mejor persona, por crecer profesionalmente, por estar fuerte espiritualmente. Así nació la filosofía de barrio, así ha venido creciendo la filosofía de barrio. Capítulo a capítulo estoy entendiendo un poco más cómo hacerlo, quizá de una manera más natural o más fluida. Espero les guste, porque si no les gusta, pues también entiendo que es lo que hay. Y no vengo a buscar algo que no soy. Pero, qué interesante resulta esto, porque en ciertos momentos o en ciertos pensamientos, en cierto momento empiezo a divagar y mi mente empieza a viajar y empiezo a irme, a imaginarme la filosofía de barrio en el top 3 de los mejores podcasts de México, en el top 3 de las comunidades más grandes de las redes sociales y una serie de pendejadas que no aportan realmente a lo que sinceramente estoy buscando aquí en el programa, que es la reflexión, que es el encuentro conmigo,
la conexión en un momento dado con un auditorio que tenga la misma intención, que se entretengan, que se diviertan, que encuentren un contenido que les deje algo, más allá de ver nalgas, de ver chichis, que hay mucho en internet ahorita. Y que bueno, porque todo hace falta, no me gusta criticar, escucho mucho actualmente el que triste que alguien se gane en 30 minutos una camioneta en 3 horas y haya doctores que no lo hagan en un año. Bueno, sí es penoso, por supuesto que la proporción está fuera de serie, se desproporcionó, se descontroló mucho. Pero bueno, son cosas que se dan, que tienen ese valor, que le dimos ese valor, afortunado o desafortunadamente, y es algo que no me gusta criticar. Pero sí, darte un contenido que te lleve a la reflexión, a la duda, a la inquietud, al movimiento, a la acción, está genial para nosotros. Eso realmente es el objetivo, no lo otro que te menciono. Pero fíjense cómo esas emociones, esos hechos generan esos sentimientos y esos sentimientos generan estas emociones y luego de las emociones vienen los pensamientos y luego esos pensamientos de fama, de dinero y de fortuna te abrazan y empieza entonces esa ansiedad de la que hablábamos el capítulo anterior. Qué increíble cómo estas emociones descontroladas empiezan a causar guerras, empiezan a causar trifulcas en nosotros y se manifiestan cuando no logramos controlarlas en nuestros hechos del día a día. Es algo tremendo, es un tema tremendo y el día de hoy me gustaría que hablemos un poco más de eso. Y siempre trato de dar contextos y esto lo hago en mi vida diaria y esto lo hago en mi trabajo y esto lo hago con mis hijos, con mi esposa, porque los contextos al final del día dicen muchísimo, hablan muchísimo, aclaran muchísimo las situaciones que se viven, dan un entendimiento un poco más práctico, más sencillo de las situaciones. Y esto genera una conversación, creo yo, un poco más clara. Mi inquietud inicial para abordar el tema es ¿por qué hay tan poca o nula educación emocional en nosotros los niños o en nosotros los adolescentes, en la escuela, en nuestras casas? ¿Por qué hablamos tan poco o nada del control emocional, del desarrollo emocional y a su vez de la madurez emocional? Qué increíble concepto, de verdad, porque es muy evidente para mí ver en demasía inmadurez emocional en las personas con las que interactúo en mi día a día. De verdad, dramático la estadística desde mi perspectiva de calle, desde la perspectiva del barrio, dramática la estadística de la gente inmadura. Muy impresionante me resulta encontrar gente madura emocionalmente. ¿Y qué creen? Como dato curioso, regularmente son gente exitosa en lo que hace, son gente que triunfa en lo que hace, son gente que genera abundancia en lo que tiene, son gente que se les ve un temple o un carácter dentro de lo que cabe y no necesariamente regla, tranquilo, pacífico, relajados, porque con esa madurez emocional se comunican, con esa madurez emocional actúan en correspondencia a las consecuencias que la vida les pone o a aquellos hechos en los que la vida los coloca. Desde esa perspectiva madura emocionalmente responden y los resultados por supuesto apelan a eso. Jamás se va a comparar a mi actuar inmaduro, donde le doy mala lectura a las circunstancias, a los hechos, a las reacciones de las personas que me rodean y todo me lo tomo personal y todo me lo tomo a mal y le doy una mala interpretación a las cosas que me suceden, al mismo universo, a las mismas circunstancias que me rodean, y esto trae consigo consecuencias muy desagradables.
Es realmente lamentable y no logro comprender, insisto, el porqué de esa escasez de información, de formación como tal a nosotros los humanos en ese tema. Papás, tenemos la oportunidad con nuestros hijos de educarlos emocionalmente, de forjar adultos maduros emocionalmente, de no fomentar la necesidad de aprobación, de no fomentar ese carácter ególatra, soberbio, complaciendo en toda la criatura, no poniendo límites. Y nosotros ya adolescentes o adultos, ya viejos, no hagamos caso de ese dicho que dice que perico viejo no aprende a hablar. Estudiemos, analicemos, expurguemos dentro nuestro y busquemos madurar aquello en lo que nos pueda hacer falta en términos emocionales, porque esto es muy evidente. Y les hablaba de lo apestosos que nos llegamos a convertir de repente como personas, perdónenme la expresión, es una analogía, donde literalmente apestamos por diferentes circunstancias, pero una de ellas y muy visible y muy tangible es la inmadurez emocional. ¿Cómo se siente? Vamos a hablar un poquito. Vamos a ver un poquito más de esas emociones. ¿Cómo se siente una emoción? Ese impulso, ese sentimiento intenso que produce un hecho y que te impulsa a actuar. ¿Te has percatado de eso? O sea, vives una situación y el sentimiento se genera. ¡Pum! Cabrón. Y es intenso y te da coraje y te da alegría y te da tristeza y te produce un pensamiento y el pensamiento te incita a actuar. ¿Cómo es tu proceso particular? ¿Cómo vives ese impulso? ¿Qué tanto logras controlarlo o no? Porque dicen por ahí los diccionarios que las emociones son la combinación de un sentimiento y un pensamiento. Porque el capítulo dice guerra de emociones y pensamientos. Caray, qué increíble. Fíjense que me comentaban del capítulo anterior de la ansiedad, que solamente fuimos ligeros, me mencionaban por ahí, me mandaron un mensaje, que fuimos muy ligeros, que la ansiedad es muy amplia, que es un espectro muy grande y por supuesto que en un capítulo de 30, 40 minutos no va a ser suficiente. Ejemplos sobran y podemos hablar 2, 3, 4 horas del tema y lo vamos a hacer, familia. El interés es ese. Que pregunten, que nos escriban, que nos cuestionen, que nos den sus puntos de vista, porque los temas que tocamos en la filosofía de barrio no son para nada fáciles. O sea, estamos hablando de infancia, de adolescencia, de primeras señales, estamos hablando de resentimientos, estamos hablando de cómo percibimos las cuestiones materiales, hemos hablado de cómo vemos las cuestiones sexuales, espirituales, ya hablamos de los problemas, de las oportunidades, hicimos una analogía entre ambos conceptos, hablamos de la gente tóxica, activa, pasiva, imagínense qué complejo. Y esos tóxicos activos, muchos de ellos aquí en este tema que estamos abordando, en este capítulo de las emociones y los pensamientos se generan, Muchos de esos tóxicos activos intensos tienen la peculiaridad de que el hecho los impulsa a una emoción y los impulsa a un pensamiento desbocado, sin argumento, que los hace actuar de una manera impulsiva, compleja y peligrosa, familia. Esta es una filosofía de barrio personal, mi filosofía de barrio. Y este devenir de capítulos donde también ya hablamos de los defectos de carácter, en términos generales, estoy hablándoles de cómo les hemos manifestado ideas al respecto de esos temas, que decir que hablamos del tema completo como tal y demás, pues por supuesto que no, pero damos damos una idea,
ponemos en la mesa una opinión, precisamente para que se generen esos debates donde nos puedan compartir si les parece que sigamos hablando de eso, si les gusta, si no les gusta, si los mueve, porque no ha habido un capítulo donde no les diga, vamos a terapia, vámonos todos a terapia. Vamos a sacar el fuá a la terapia, vamos a acomodarnos, vamos a entender cómo nazco, cómo nacen mis emociones, de dónde vengo yo, de esas primeras señales que me generan un carácter, una personalidad, una sensación diferente, porque cada quien al final del día siente, piensa, ve aquello que hace diferente. Y aquí no hay fórmulas, y nosotros no tenemos fórmulas para decirte cómo cures tu alma, cómo sanes tu vida. Estamos buscando cómo sanarla de nosotros, la propia, y es un pedo. Por supuesto que jamás vamos a decirte cómo lo hagas, pero sí te compartimos desde lo más profundo de nuestra franqueza, desde nuestra espiritualidad, desde el compromiso con nosotros, lo que estamos haciendo. Esa es la filosofía de Barry, familia. Esa es la esencia de la filosofía de Barry. Qué increíble cómo una emoción puede llegar a ser tan inmensamente positiva en nosotros como tan impresionantemente negativa. Tenemos que cuidar mucho, y esto es como tip, como herramienta, como idea, cuidar nuestro pulso, aquel hecho que genera ese sentimiento, analizarlo. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? No perder la pulsación, cuidarla. Entiendo que de repente los hechos son ojetes, son intensos, son fuertes, pueden ser lo peor, lo entiendo, pero tengamos cuidado y atención a ese pulso, porque después de ese sentimiento viene la emoción. Y entonces cuando llegue esa emoción con el pulso controlado, podremos darle una lectura adecuada para que el pensamiento que viene después de igual manera nazca bajo un control estricto de lo que te sirva en ese momento que estés viviendo. Puta madre, qué fácil se dice. Entiendo que hay momentos de 10 segundos, 20 segundos de locura que podemos ser capaces de hacer cualquier cosa, y hay mucha literatura que lo dice y hay muchos hechos que lo prueban, pero entender que esos momentos de análisis, de reflexión, pueden cambiarnos la vida. Casos tan increíbles de personajes, algunos famosos, otros no, que han echado a perder su vida por 30 segundos de descontrol, por 30 segundos de no poner atención al pulso, al hecho, al pensamiento, al sentimiento y a la reacción. Puede cambiarnos la vida entender este proceso, familia. Tenemos que buscar la manera de que la mente calle, de que los pensamientos se relajen, de que nos pongamos en silencio internamente. Buscar la ayuda, buscar la terapia, buscar mecanismos de meditación, de respiración, de soledad enfocada, de buena compañía, de un hobby, algo, encuentren algo que les ayude a calmar esos gritos internos, esa locura interna que genera tanto desmadre que vivimos en el día a día. Guardar silencio interno para escuchar, para sentir, para pulsar de una manera, para vibrar de una manera sana, que me dé la oportunidad de reaccionar de buena manera, que la guerra de emociones y pensamientos juegue a mi favor, que es más, que desaparezca la guerra. Porque así titulamos el capítulo. Porque se vive una guerra increíble interna que tristemente manifestamos externamente. Y más triste aún, que aquellos que nos rodean nos notan, filósofos, filósofas, aquella inmadurez o aquel descontrol de sentimientos, de emociones y de pensamientos. Porque estos tienen rasgos peculiares, las emociones tienen rasgos peculiares, son breves algunas, son pasajeras, son dinámicas, llegan, pum, pum, te parten la madre y se van. Hay otras que son súper intensas,
que es un pedo sacarlas, que es un pedo entenderlas, porque tienen mucha intensidad. Te va a costar mucho más tiempo sentirlas, entenderlas. Ojalá que al escucharme digas, güey, sí es cierto ese pedo que dice el señor locutor. Porque de repente ni siquiera le damos el tiempo a esto, ni siquiera le ponemos la atención a aquello que estamos viviendo, a esa emoción o a ese pensamiento, porque ese pensamiento se genera, dice la ciencia de la emoción, y me vale madre la ciencia, lo he sentido en un pleito con mi esposa, en una situación en mi trabajo, en el pinche tráfico. La ansiedad de estar parado entre el mundo de carros ya me lleva a pensar y a sentir una chingada y a manifestar una cabrona neurosis, a pitar, a gritar a mis hijos. Donde sea que estemos lo podemos sentir, lo podemos comprobar. Y algunas emociones son necesarias, fíjense. Qué irónico. O sea, porque también nos mueven de una manera chingona, de una manera positiva, nos incitan a actuar, nos incitan a accionar, nos incitan a reflexionar, nos incitan a un chingo de cosas necesarias para sobresalir, para vivir, para subsistir, para desarrollar un don, para desarrollar un trabajo, para interactuar, para socializar, para todo. Son subjetivas las emociones porque alguien puede sentirla y vivirla y manifestarla de un modo y otro completamente opuesto, al igual que hablábamos de la felicidad y la plenitud. Las emociones también son subjetivas, son complejas, definirlas estrictamente en una definición como tal. Cada quien la vive, la siente, la manifiesta de manera diferente. Y muchas veces son involuntarias. Entiendo que hay momentos en donde nos gana un impulso involuntario y ya estamos con esa emoción encima, ya estamos pensando en correspondencia, ya estamos en consecuencia pensando de una manera u otra. Qué impresionante maquinaria somos, familia. Qué impresionante herramientas somos nosotros para poder hacer cosas chingonas y también, tristemente, para hacer pendejadas. Porque nacen muchas decisiones. Fíjense qué interesante. Nacen en momentos de irritación, en momentos de euforia, en momentos de tristeza o de tremenda alegría o de profunda confusión. Tomamos decisiones que pueden tener un valor eterno, de por vida. Tenemos que tener cuidado, extremo cuidado con esos momentos, con esas sensaciones, con esos pensamientos. Hay que hacer reflexión, hay que hacer meditación, y si eso no te da la respiración y demás, terapia, familia. Hay que ir a terapia y acomodar y expresar y manifestar y entender cuáles son los botones y analizar mi instructivo, mi manual de uso, dónde me duele, dónde no me duele, cuál es el botón rojo, cuál es el botón negro, cuándo tengo que picar, cuándo no. Qué interesante entender eso. Y eso no es más que el autoanálisis, el saber cómo soy, quién soy. Surgen en mí, fíjense, y voy a ser muy honesto en esto, surgen en mí una guerra de dudas que me cuestiona mi vida, que me pregunto cómo hacer para yo mejorar en mi día a día. Cómo sentir mejor, cómo generar mejores emociones, cómo pensar mejor, cómo mejorar mis estados de ánimo y un sinfín de interrogantes más. Pero eso es vivir, eso es sentir, eso es el día a día, porque no nos vamos a convertir tampoco en robots, porque no somos máquinas perfectas, porque la emoción es lo que me hace sentirme al día, lo que me hace sentir humano, lo que me hace ser diferente a los animales, o a las máquinas, o a los carros, o a los edificios, o a la inteligencia artificial. Eso es lo que nos da la calidez, el calor, lo que nos hace ser como somos, intensos, tranquilos, tímidos, extrovertidos, introvertidos, amorosos, secos, como quiera que sea. Esa es nuestra humanidad. Pero estas dudas son interesantes para pulirnos como tal en nuestra búsqueda de plenitud. Es en la que todos estamos inmersos, donde queremos vivir bien, estar rodeados de gente chingona, tener buenos trabajos, tener abundancia material. Nace mucho de eso aquí. Por ello quería tocar este tema, familia. Las emociones, los pensamientos van de la mano, pero
sólidamente en nuestro recorrido hacia nuestra búsqueda de plenitud. Tú que me escuchas, estoy seguro que hoy estás buscando estar bien. Genéticamente todos lo queremos. Todos queremos vivir bien, familia, estar bien con nosotros mismos, estar bien con los que nos rodean, estar bien con nuestros pensamientos, estar bien con lo que hacemos. Nos vamos a equivocar a huevo que sí. Siempre va a haber equivocaciones, la perfección no existe, pero sintamos chingón, pensemos mejor, busquemos la manera de ser mejores, de sentir mejor, para que se me generen sentimientos chingones, emociones chingonas, pensamientos chingones y estados de ánimo chingones, que se noten, que brillemos, que nos sintamos bien con nosotros, que brillemos para nosotros. Porque este trabajo es personal, esto es de cada quien. No voy a decirte cómo lo hagas. Insisto, estoy buscando hacerlo yo de la mejor manera. Me escucho, les he dicho, escucho los capítulos para mí, me analizo, veo lo que estoy haciendo en mi día a día. Quiero estar bien para mí, quiero estar bien para mi esposa, para mis hijos. Que mis padres vean y se sientan orgullosos de ese hijo que crearon, aunque no le hayan enseñado ni madres cuando estaba chiquito, de los controles emocionales, de la madurez emocional. Creo que toqué el tema el otro día de la educación financiera. ¿Cuál carajo? En México vivimos la gran mayoría, las jornadas normales son levántate, prepárate si eres joven para que el día de mañana tengas un trabajo, ganes un dinero para que te cases, mantengas una familia y tengas hijos. Tengas nietos, te hagas viejo con el favor de Dios, tengas buena salud. Esa es la vida, el tronco común de la vida de nosotros los mexicanos. En adelante el país ha venido, bueno, y esto a título personal creo que es más personal. Buscamos algo más allá, yo busqué algo más allá de eso. Prepararme, sí, claro que sí, pero también buscar emocionalmente estar mejor, depurar mi vida de aquellas cuestiones que son insanas. El siguiente capítulo les voy a hablar de eso, precisamente, adicciones, alcoholismo, cómo dejé mi alcoholismo, cómo salirme de ese infierno para tener una vida más tranquila. Eso apela a una emoción controlada, a un recuerdo, a un resentimiento liberado, a liberarme, a ser libre. Porque cuando el ser humano logra la libertad, logra expresar tal cual es, como sea. No hablo de perfección, insisto, no se confundan los términos. Ser libre es manifestar aquello que piensas, que sientes y que esté tan chingón que sea con respeto a los demás, con amor a los demás. Y si los demás no lo entienden y si los demás no lo aceptan, por supuesto que te vale madre porque vives en libertad. Cuando el ser humano logra esa libertad, ya lo hablaremos a fondo en el siguiente capítulo de adicciones y alcoholismo, muchos de los puntos que viví y que de alguna manera logré controlar para ya irle tirando mis primeros 10 años sobrio, sin una gota de alcohol. Pero mucho nace de aquí, de las emociones y los pensamientos, familia. Qué emocionante, qué gusto me da estar de nuevo aquí en la cabina contigo, exponiendo ideas, exponiendo en este remanso de paz que es para mí la filosofía de barrio. Y empecé el programa con ese contexto porque cuando hacemos algo que nos gusta mucho, cuando hacemos algo que nos encanta, cuando estamos con gente increíble, cuando estamos en un contexto de cosas que te construyen, que te fortalecen, hasta eso te puede hacer daño. Fíjate qué irónico es esto. Siempre tiene que haber un equilibrio, un contrapeso, un complemento. Me decía por ahí mi terapeuta, somos luz, somos sombra. Somos dulce y somos amargo. Y recuerdo, fíjense, en una ocasión en terapia que me decía, si te va bien, si haces las cosas bien, te va bien. Si te va mal, si haces las cosas mal, te va mal. Y me decía, recuerdo mi terapeuta, no necesariamente. ¿Cuántos rateros se han muerto? Dice, y nunca les fue mal.
Caray, es una analogía pesada porque de repente traemos genéticamente información que no necesariamente es apta para nosotros y traemos ya pensamientos que genéticamente fueron colocados en nuestro ADN, sabrá Dios de cuántas generaciones atrás, y lo heredamos, esas mutaciones que no siempre son positivas para nosotros. Y creo que los seres humanos, independientemente de la analogía que te expongo, que vi en terapia, que no sé si esté bien o esté mal, cada quien le dará la interpretación que crea, creo que sí heredamos de repente mutaciones impresionantes que sí están jodiendo la vida. Tenemos que estar frescos al día, encontrando los mejores canales, la mejor manera de entender, de sentir y de pensar para poder ejecutar aquello que mejor convenga a mis posibilidades, a mi herramienta, a mi búsqueda, a mis competencias, a la gente con la que estoy vibrando, porque todo lo que vibro es lo que tengo, porque todo lo que pienso es lo que atraigo, porque todo lo que trabajo es en aras de lo que yo quiero y lo que tengo es aquello que yo quiero. No sé si ese juego de palabras quedó claro, pero sí entiendo una cosa. Yo estoy en el punto donde quiero estar el día de hoy. He luchado por estar en esto. Si es bueno, te felicito. Si no lo es, también te felicito. Si logras percatarte, si logras darte cuenta que eso que no te gusta, si eso que no te complace, si te das cuenta que tú lo buscaste, si te das cuenta que tú lo procuraste, que tú lo construiste, logras entenderlo, podrás reconstruir. Yo he estado en momentos, en lugares y con personas que aborrecía. Tuve que reconstruir, repensar, reentender, recodificar y volver a empezar de manera resiliente, entender, no voltear hacia atrás, sino estar el día de hoy fresco, con un rumbo definido, sintiendo y pensando de forma madura. De eso se trató y se trata el capítulo de hoy, familia. Como una conclusión se las dejo para que cada quien le pueda dar su lectura, nos puedan retroalimentar escribiéndonos lo que piensan al respecto. Quiero aclarar varios puntos. No soy terapeuta, no soy psicólogo, respeto abrumadoramente a los profesionales en esto. Yo recurro a mi terapia. Les dije el programa pasado, voy a grupos de ayuda para mi problema de alcoholismo. Recurro a personas sanas y tengo amigos de todo tipo, de chile, de mole y de manteca. El atreverme a exponer, a platicar, a difundir este mensaje es, insisto, porque me gusta, porque disfruto hacerlo y porque soy una persona que me gusta hacer aquello que quiero. O sea, aquellos sueños, aquellos anhelos, aquellas ilusiones, aquellas intenciones, aquellos proyectos que creo que puedo hacer, no me limito a no intentarlo. Por eso estoy aquí. Y desde esa perspectiva, el día de hoy te saludo, te mando un abrazo grande, todo mi respeto, espero logres comprender el mensaje que yo, el señor locutor, te estoy mandando, porque es con amor, es con respeto y es para mí. Y espero que te sirva a ti, filósofo, filósofa que me escuchas. Espero que hagas esos puentes y esos vínculos invisibles de los que ya hemos hablado. Porque todo lo que vivimos, lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo, familia, siempre va a ser para algo bien chingón, para que encuentres aquello que buscas si es que hay algo. Porque luego se habla de un propósito en la vida, luego se habla de un objetivo como tal, pero para mí el propósito y el objetivo es vivir chingón. Cuando yo aprendí a emocionarme y a pensar chingón y cuando aprendí medianamente a controlar esto, empecé a vivir un poquito más chingón. Y desde mi imperfección, desde mi condición personal, desde este mensaje lleno de amor, te mando mis mejores vibras, mis mejores deseos. Filósofos, filósofas, familia, vivan intensamente el día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Compártanos,
Ayúdenos a que este mensaje siga creciendo, familia. El día de hoy me despido. Les mando un abrazo grande. Los amo.